lo que dijeron para querer fusilar a mi abuelo es que era concejal socialista, elemento destacado y muy extremista y propagandista. No tenían otros motivos. No había matado a nadie, no había pegado tiros, no había estado en ninguna manifestación. Es lo único que declara. Tenía una deuda con mi padre y mi abuelo. Creo que poco a poco lo estoy cumpliendo con ellos. Remover el pasado no creo que sea desenterrar a una persona que está tirado en una cuneta y enterrarlo con su familia. El que quiera sacar una lectura diferente, pues quizás es su problema, quizás no tiene la conciencia muy tranquila. No es pasado, es presente, porque esas ausencias que tenemos desde hace 84 años las tenemos en nuestro corazón y no es cuestión de remover nada, hay que cerrar. Las heridas no se cierran si no se curan y hay que curar esa herida. Y gracias a la ley de memoria democrática, la nueva ley, yo creo que dará cobertura a esas familias para que cada una, dentro de sus aspiraciones para cerrar su herida, pues puedan completar ese ciclo y descansar tranquilas. Tú sabes la ilusión de mi madre, de que ahora ella no puede, pero durante estos años, desde que está el memorial, traer flores a su padre, lo que fue para ella en los últimos años de su vida. Siempre vivió con poderlo ver, sabiendo lo que le había pasado, pero algunos se escapan, algunos se esconden por aquí, por allí, y me he llevado toda mi vida. Cuando me acostaba por la noche, asomaba a la ventana, por si venía algún coche. No vino nunca. No se pueden cerrar unas heridas si no se curan. Y esas heridas en España, desgraciadamente, todavía no están curadas. Ahí tenemos una lápida detrás, que hay algunos restos de algunos mineros. ¿Cuántos más hay por ahí? ¿Cuántos hay en la fosa Picorreja en Sevilla? ¿Cuántos hay en Jaén, en Almería, donde son mis padres, en Málaga? Es insostenible. Esto no se concibe en otro país de Europa. Es imposible. Yo, si los encontráramos y los pudiera llevar juntos y ponerlos juntos en su besullo, donde ellos, está el cementerio enfrente mismo de la iglesia donde los bautizaron, se casaron, donde todo, sería mi ilusión, claro, de donde ellos eran, eso sería mi ilusión. No sé si lo veré, pero todavía lo espero muchísimo de esta ley. Con la cantidad de fosas que hay, no se puede cerrar, tiene que haber una ley de memoria y que nos faciliten las cosas, que nos lo pongan fácil. Necesito que me saquen a mi padre ya, hoy, y me lo lleve a Selva con mi madre. Es lo que necesito, lo único, que me den a mi padre y que lo lleve a Selva con mi madre. ¿Dónde está mi madre enterrada, que está en un nicho en Selva? Y mi madre está ya 35 años allí. Y yo lo único que necesito, yo no quiero morirme antes de que me den a mi padre. No. Que me den a mi padre, no, Selva, por mi madre. Mi abuelo era delegado sindical de la CNT en la azucarera, en la fábrica donde trabajaba. Y la verdad es que era un hombre de ideas muy avanzadas y era un hombre defensor de la justicia, de la paz social y de la gente, porque además él provenía de una familia muy humilde. Que mi abuela sufrió tanto que se vistió de luto y nunca más habló del asunto. Entonces, lo poco que conocemos es a través de mi madre. Pero mi madre tampoco lo contó cuando nosotros éramos jóvenes. Yo empecé a saber algo sobre lo que le había ocurrido a mi abuelo pues cuando tenía 15 años aproximadamente, no antes.
había en casa de mi madre, vivía mi abuela con nosotros, había una gran foto de la boda de mis abuelos. Y yo siempre preguntaba, ¿y el abuelo? Y me decían, el abuelo murió en la guerra. Hasta que en una ocasión mi padre, porque veían que yo tenía mucho interés y yo hacía preguntas, mi padre me dijo, fue mi padre, me dijo, hija, tu abuelo lo fusilaron en la guerra. Y a partir de ahí fui averiguando cosas poco a poco, porque no era del agrado de nadie, querían protegernos. El deber es el de exhumar los restos de personas que aún siguen enterrados en las cunetas de nuestro país. Sus familiares son cada vez mayores y por tanto sienten la premura de exhumar los restos de sus seres queridos y en consecuencia la responsabilidad que asume el Estado de financiar y de facilitar esas exhumaciones de manera urgente. Que los españoles, que las españolas, que la ciudadanía conozcan que la memoria democrática es una manera de entender la democracia sin olvidar otros periodos oscuros de la historia. El segundo nombre de esta lista es Agustín Calvo Vicente. Esa persona es mi abuelo. Mi abuelo tenía 41 años cuando lo apresaron a la salida de la azucarera, la fábrica donde trabajaba como mecánico ajustador. Después del apresamiento se lo llevaron a Zaragoza y estuvo 5 semanas en la cárcel de Torrero hasta que lo fusilaron en el cementerio de Torrero el día 20 de octubre de 1936. Mi abuelo tenía 3 hijas, estaba casado, mi abuela se llamaba Marcelina, tenía 3 hijas y la más pequeña de las 3 era mi madre. Este memorial se construyó en el año 2012 y están recogidos los 150 nombres de las 150 personas asesinadas en Calatayud, bilbilitanos, aunque no todos fueron asesinados en Calatayud, como el caso de mi abuelo, pero están recogidos los 150 nombres de estos bilbilitanos y que vivían además en Calatayud todos. Como veis es un poliedro o es un hexaedro, un prisma, y tiene 6 caras. Deberían estar completas las 6 caras y no lo están porque el alcalde de Calatayud del Partido Popular, José Manuel Aranda, no lo permitió cuando se construyó este memorial. Solo permitió que se pusieran los nombres de los que eran de Calatayud. Solo el nombre permanece en el recuerdo. Yo no tengo una imagen de mi abuelo real, solamente lo conozco como a mi abuelo Vicente. Cuando ya supe que podíamos pedir un reconocimiento y tener un papel, algo fehaciente en el que dice efectivamente eso, que mi abuelo fue perseguido y fue asesinado por sus ideales de libertad y sus ideales de progreso. Y para nosotros en nuestra familia ha sido una gran satisfacción, principalmente para mi madre. Mamá, ¿Qué? mira, hemos recibido una carta. Sí, ya lo sé. Sí, del Ministerio de la Presidencia. Sí. La abrimos. Sí. Mira, nos explica que le han reconocido al abuelo. Sí. Y entonces aquí está el papel. Habiendo quedado crédito que don Vicente Agustín Calvo padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la guerra civil. Toda vez fue hecho prisionero y ingresado en la cárcel de Torrero, Zaragoza, el día 12 de septiembre de 1936, siendo fusilado en el cementerio de Torrero el día 20 de octubre de 1936. Sí, ¿te acuerdas de tu padre? Sí, mira. ¿Lo echas de menos? No, ya. ¿Lo echas de menos mucho? ¿Y sabes qué le pasó? ¿Qué le pasó a tu padre?
que lo fusilaron. Que lo fusilaron, sí. ¿Tú cuántos años tenías cuando...? 7. 7 años tenías. 7. 7 años. ¿Y ya no volviste a verlo? Nos llevaron a la estación a despedirnos. Y lo metieron en el tren y ya no lo vi más. Ya no lo viste nunca más. Oye, mamá, ¿y estás contenta por haber recibido esto? Muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué estás contenta? Porque era mi padre. Porque era tu padre. ¿Tienes algo de tu padre? No. ¿Y ese papel? Ese papel, claro. Poder hacer esto es a lo que yo llamo política. Política a lo grande. Esta es la que nos identifica como partido. Así que hay leyes que merecen la pena una vida entera de tu vida política. También esta es una. Estamos en una de las mayores fosas de España, de fusilados por la represión franquista. Hay contabilizados con nombres y apellidos unas 500 personas, pero en realidad pasan de 1.500 las que están enterradas aquí. Antes le llamaban el Barranco de Cortasogas, después se empezó a llamar el Barranco de la Bartolina. Estamos a 3 kilómetros de Calatayud, un sitio un poquillo retirado de las casas, solitario, para que pudieran hacer todas las barbaridades que hicieron. Una asignatura pendiente. Siempre se ha dicho que el pueblo que olvida su historia está predestinado a repetirla. No queremos que se olvide esta historia, lo que pasó aquí en Calatayud. El alzamiento se produjo el 18 de abril. El 19 de abril el general Cabanellas en Zaragoza decretó el estado de alarma y entonces las tropas, vinieron tropas de Zaragoza el 20 de abril y se juntaron con los militares que había en el cuartel de artillería y entraron a saco en la ciudad. Mi abuelo en esos momentos estaba de alcalde en Calatayud y le avisaron que estaban entrando por la puerta de Zaragoza y le dio tiempo a irse a casa a encerrarse en la bodega. Allí estuvo 7 años. Por todas las mentiras que se han dicho sobre España, sobre que no hubo represión, que no pasa nada, que estamos emperrados en revolver todos los acontecimientos aquellos, y no, es que es una herida que no estaba sin cerrar. A mi padre nunca le oí reír por todo lo que llevaba dentro. Tenía una deuda con mi padre y mi abuelo. Se ha olvidado absolutamente lo que ocurrió a la mitad de la población española durante estos años. Es que aquí se ha construido una historia y un relato de los vencidos, y para los que perdieron la guerra y los que fueron represaliados ha sido un silencio absoluto, sino una humillación constante. Esta ley acaba con ese silencio porque les reconoce. Hay una ley que va a reconocer a todas las víctimas del franquismo, que los va a poner en valor, que va a reconocer y a premiar su lucha contra el franquismo, que no va a dejar a nadie en el olvido. Todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y esos hechos fueron tan trágicos que no debemos permitir que vuelva a suceder. Yo tengo aquí los nombres de las 3 personas que denunciaron a mi abuelo. Ellas nunca me han pedido perdón por lo que le hicieron a mi abuelo. ¿Por qué les tengo que perdonar yo a ellos? Cuando ellos sean conscientes del mal que hicieron a aquella gente y pidan perdón, entonces nosotros podremos perdonar. Mientras no. El olivo es un símbolo de la paz, siempre ha sido símbolo de la paz. Entonces, como han quitado los restos de aquí, tuvimos un alcalde que
aprovechó el cargo de alcalde para quitar toda la tierra donde estaban enterrados los fusilados y meterlos allí, y encima les echó un vertedero de Calatayud para que no los pudiéramos encontrar. Por lo menos, ya que están enterrados allí y no están descansando en paz, que este olivo signifique la paz que se merecen. Este era mi padre. Lo metieron en la cárcel aquí. Estuvo un poco tiempo, no sé si un mes o 15 días. Después se lo llevaron a la cárcel de San Lucas y estuvo un mes. Y de allí se lo llevaron en un camión de esos de carga y lo mataron en la Cuesta del Repudio, que está entre Espartina y... está más para allá de Espartina. A mi padre lo llevaron porque era de izquierda y era un afiliado al partido. Manuel Escobar Moreno. No lo conocí, tenía 13 meses, no lo pude conocer. Me tenía en brazos en aquellos momentos que un primo suyo lo delató y me soltó en el suelo y se lo llevaron los civiles. Ya no se volvió más nunca a ver. Yo fui a Espartina, que decía que estaba allí en una fosa, y fui a verlo, y la fosa estaba, y una losa muy grande, porque había muchos enterrados en aquellas fosas, pero mi madre estaba sola, completamente sola. No tenía ni a los hermanos, porque nunca se preocupó si lo que le pasaba, lo que no le pasaba. Así que siempre se vio sola. A las mujeres españolas le pasó lo que todavía les pasa a las mujeres en el mundo después de las guerras y en las guerras, que se quedan ellas solas con sus hijos, solas, abandonadas en la miseria, pero además en este caso humilladas, calladas, sufriendo, muchas de ellas sin decirle ni siquiera a sus hijos quiénes eran sus padres ni lo que había ocurrido para que los hijos no lo dijeran, intentando sobrevivir en un entorno completamente hostil. No puedo perdonar nada. Tengo que vivir, tenemos que seguir adelante, pero lo de dentro no se quita. Aunque tú lo hayas hecho y yo te hable, no tiene nada que ver. Yo ya tengo mis hijos, tiene sus amigos, que puede ser nieto de aquel que lo hizo, pero él no tiene culpa. Y si yo no estuviera en este pueblo, ni mis hijos, entonces sí iba a hablar, de verdad. El pasado no se remueve. Esos son conceptos absolutamente caducos, reaccionarios, inhumanos y que no contemplan la grandeza humana, que es rectificar cuando se cometen errores. Estamos en cama, en el cementerio, en un espacio declarado lugar de la memoria de la placa que tengo ahí detrás mía, que conmemora o recuerda el asesinato perpetrado a la columna minera de los mineros de Río Tinto, que fueron baleados y masacrados en la Pañoleta cuando venían por orden del gobernador civil de Huelva a defender la Segunda República. Mi generación ha sufrido muchísimo, mi familia sufrió muchísimo. Yo recuerdo, con 8 o 9 años que iba al mercado de San Juan de Alfarache con mi madre, que a mi madre la señalaban por la calle, le decían ahí va María la Roja, la de Almería. Y así, bastantes familias. Por lo tanto, yo considero que esa ley debe de explicarse, debe de enseñar a las nuevas generaciones lo que ha pasado en este país. Es importantísimo que esta ley
se lleve a los colegios, se lleve a los institutos, se lleve a los centros de enseñanza para que las nuevas generaciones sepan qué es lo que ha pasado en este país, que no se ha contado todavía. Perdonad que me emocione, pero es muy importante los pasos que se están dando y esto mismo que estamos haciendo hoy es bastante significativo. Bueno, a mí me gusta mucho el compromiso que se hace con la educación, porque realmente nosotros ¿qué queremos? Que todas las generaciones conozcan nuestro pasado y lo conozcan de una manera como muy inclusiva, en esa clave de reconciliación, y por lo tanto el aspecto de memoria como pedagogía me parece relevante. La memoria democrática va a ser un contenido curricular en la ley y por tanto lo que queremos es que generaciones tras generaciones puedan conocer lo que fue la dictadura, lo que fue la guerra civil, lo que fue el golpe de Estado, lo que supuso para España aquella etapa tan negra, y que reconozcamos también el valor de aquellas personas que de manera desinteresada lucharon por la democracia y por la libertad en España. Les debemos mucho. A nivel personal, claro que me satisface que, por ejemplo, mis juicios sean anulados. Es un deber de la civilización, ¿no? Aceptar los errores y ser autocríticos. A nivel familiar, hombre, a mí me gustaría que mi padre era militar. Cuando él estaba en el ejército republicano, termina la guerra, a mí me gustaría que lo rehabilitaran como militar. Y después a nivel colectivo, yo creo que esta sociedad se merece que se cuente lo que ha pasado. Entonces, la ley de la memoria debe servir para eso, nada más. Aquí no queremos que nos indemnicen con dinero, ni que nos pongan medallas, ni que nos hagan monumentos. Eso es mentira de la ultraderecha y de los que defienden eso. Aquí lo que queremos es que haya un ajuste de cuentas desde el punto de vista social, ¿no? Un ajuste de cuentas contando la verdad. Y a los niños hay que explicarles en la escuela lo que ha pasado a este pueblo. La juventud truncada de muchísimos miles de jóvenes. La gente que hay en las cunetas, eso hay que contarlo lógicamente por especialistas, por personas que sepan enfocar el tema, ¿no? Pero eso hay que hacerlo. La homologación de una gran democracia, consolidada como es la española, a democracias de nuestro entorno que han sufrido y vivido el fascismo, Alemania o Italia, por citar ejemplos muy concretos. Uno no va por las calles de Alemania ni de Italia y ve monumentos de exaltación del fascismo. Aquí, desgraciadamente, en España eso ocurre aún, y hay calles también de personas que fueron figuras prominentes de la dictadura fascista de Franco, ¿no? Bueno, es la culminación de un esfuerzo de reconciliación que se inició hace ya mucho tiempo. Primero con la transición, luego con la aprobación de la Constitución, la primera ley de memoria y ahora esta, que viene a cerrar todo un ciclo en el que se va a permitir la reivindicación de todas, absolutamente todas las víctimas, el que nuestro país pueda reconciliarse con su historia y por lo tanto cimentar un futuro. Aquí empezó. ¿Cómo es posible que se haya matado a tanta gente? Aquello fue un genocidio. ¿Cuántos dijeron que quedaban todavía? Bueno, en Cangas de Mercea, que es donde estamos buscando ahora a mis padres, pusimos el último monolito, hay 2 monolitos y 11 fosas vacías. Vacías no, 11 fosas anónimas, que no sabemos realmente hasta que se abran quiénes son los que están allí. En una de esas fosas tiene que estar mi madre y en otra mi padre, espero. Aquel espanto que llegó cuando yo tenía 5 años, porque yo tenía 5 años, cuando llegó el espanto, que de 2 zarpazos se nos llevó todo lo que yo quería, lo que tenía, a mis padres. Con 5 añitos me quedé sin ellos.
Mi madre era la directora del colegio de Cangas del Narcea, era maestra. Cuando va a abrir la escuela, la detienen. Justo cuando estaba abriendo la escuela, un grupo de falangistas la cogió. Siempre dijimos que, y sin embargo, en su partida de defunción, 8 años después, que fue cuando la hicieron, pone que ella murió por hecho de guerra. Y yo siempre decía, por hecho de guerra. ¿Qué guerra estaba haciendo mi madre abriendo una escuela? Su única arma sería la llave que tenía del portón para abrirla. Y su único interés era ir a abrir una escuela de un pueblo de niñas, que me parece una cosa muy bonita y muy ejemplar y no un hecho de guerra. Como la cogieron, la llevaron presa, y como tardaba en volver a Vesuyo, porque entonces no había teléfono ni nada, pues mi padre ya pues tenía que ir a buscar a ver qué pasaba. Todo el mundo empezó a aconsejarle que no se le ocurriera ir a Cangas, pero él dijo, yo sin Balbina no puedo vivir, y yo he vivido toda mi vida con ella y ahora con 3 niñas yo no sirvo. Entonces pues él se fue también a buscarla, salió a buscarla y a los pocos días estaban los dos ya no volvimos a saber nada más. ¿Por qué? Pues simplemente porque lo he pensado muchas veces, lo he leído en muchos sitios, lo he buscado por todos los sitios y por preguntando y haciendo. Mis padres no pertenecían ni siquiera a FETE, no eran nada, lo que sí eran unos maestros republicanos muy ilusionados con todas aquellas novedades de misiones pedagógicas, de cosas modernas, de bibliotecas escolares, excursiones. Eran maestros republicanos. Si me dices ahora que si los han matado por maestros o por republicanos, yo digo que por las dos cosas. ¿Cómo se puede olvidar una cosa así? ¿Se puede olvidar una cosa así de repente, que te quiten a tu padre y a tu madre y todo lo que tenías, todo, y el dinero con el sueldo y todo, y te veas de tus hermanas, y veas a tus hermanas llorar porque quieren estar juntas contigo y que no pueden? Que no podemos olvidar, es lo que dicen, que no podemos olvidar. Tampoco olvidarían ellos. ¿Y por qué voy a olvidar? Sería, como, no sé, me acuerdo de porque Saramago decía una cosa parecida, decía así que tenemos que tener memoria y responsabilidad, y que si no tenemos memoria, mal, pero si no tenemos responsabilidad no mereceríamos ni vivir. Así que olvidar no podemos, ni debemos, ni queremos, yo por lo menos. Las 10 rosas de un castillo eran Lorenza, Narcisa, Inocencia, Julia, Isidora, Melania, Felisa, Andresa, Leonor y Josefa. 10 mujeres que fueron asesinadas en la tapia de este cementerio injustamente. Estamos en el cementerio de Farasdués. Entonces, esta es la tapia. La puerta principal, la tapia. Pues se supone que aquí las fusilaron, en la tapia, las pusieron, las fusilaron, y luego en esta fosa, aquí es donde las hemos encontrado, donde está esta tierra levantada. Se supone que las echaron aquí, bueno, y eso, y aquí las hemos encontrado, las 10 mujeres. En un castillo, aparte de estas 10 mujeres, mataron a 8 más. En total fueron 18 mujeres. Y raparles la cabeza, raparon a muchísima gente. ¿Por qué las mataron a las 10? Es que es una cosa que yo todavía no lo entiendo, por qué las mataron. ¿Qué sacaron matándolas? Es que no lo sé. Así de claro. No me entra en la cabeza. Que todas eran amas de casa. Había algunas que sí, que a lo mejor tenían algo de relación con política, pero muy poco. Activistas y todo esto, prácticamente casi ninguna.
Entonces el problema digo yo, que sí que eran mujeres de, madres de, hermanas de, entonces ellas, como no pudieron coger a las personas que estaban más involucradas políticamente, pues las cogieron a ellas. Está la Melania, que su hermano era el teniente de alcalde de un castillo. Como no pudieron coger a su hermano, pues la cogieron a ella. Y habían matado antes a 2 hijos. El caso de mi abuela, pues no sé, ya se habían llevado a su hermana, que de Gea había huido a un castillo, vinieron a buscarla, se la llevaron. Mi abuela les leía el periódico y todas estas cosas. Socialistas sí que eran, republicanos también, pero activistas ellas, las mujeres, yo creo que no. Las mujeres que muchas veces fueron víctimas no solo por su condición, sino también como parejas, como hijas, como mujeres, como hermanas de hombres que estaban, digamos, en la lucha contra el franquismo. Cuando se llevaron a mi abuela, en casa ya esperaban que fueran a por ella. Serían las 8, 8:30 de la noche, que llegaron, llamaron que bajara. Le ayudó mi tía Nati a bajar porque mi abuela estaba coja y ya la subieron al camión. Recorrieron el pueblo, recogiendo a unas cuantas, llegaron a la plaza del Mercado, que es donde vive la abuela. De la plaza del Mercado aún cogieron a 2 o 3 más y ya fueron al ayuntamiento. En total 10. Y en el ayuntamiento las tuvieron en el calabozo del ayuntamiento y al día siguiente se las bajaron para Egea. Y a las mujeres, al mediodía o un poco más tarde, las trajeron para aquí. Las fusilaron aquí, en la tapia, y ya está. Esa es la historia. La primera sensación es de cierta satisfacción por poder exhumar 85 años después unas personas que fueron fusiladas, pero no solo sufrieron el castigo físico del fusilamiento, sino que luego sufrieron el castigo del olvido. Es decir, en este caso, por ejemplo, estaban enterradas en una fosa donde no había ninguna señalización, como ocurre en muchos lugares de la comarca. De alguna manera lo que se pretende es recuperar la dignidad, recordar a todas estas personas, porque no se puede formar una sociedad basada en unos valores democráticos si no se acuerda una memoria comúnmente aceptada de reconocimiento de todas las personas que por su compromiso político en la mejora de la sociedad, en la mejora de la comunidad de su momento, sufrieron tanto e incluso llegaron a perder su vida. Se encontró una peineta, unos botones, un reloj, un anillo también encontraron. Me dio una impotencia, me entró una lloradera que bueno, rabia, no sé, pero después ya, cuando ya te vas calmando, ya es decir, jolín, si es que está mi abuela, si es que es mi abuela, si es que la vamos a enterrar con el abuelo. 2 objetivos fundamentales. El primero es fomentar la memoria democrática en el sentido de poner en valor los valores democráticos, poner en valor los derechos fundamentales, los derechos humanos. El segundo objetivo es poner a las víctimas en el centro y, por tanto, reconocer a todas las víctimas del golpe de Estado del 36, de la guerra civil y de la dictadura. Pues ahora nos encontramos en lo que llamamos el paredón de España, o sea, el terrer. Aquí, en este muro, es donde ponían a todos los que traían de la cárcel, normalmente los tenían unos 15 días en la cárcel modelo, a todos los que estaban prisioneros republicanos, la mayoría eran por ideas políticas, aunque se les acusaba por barbaridades que ninguno había cometido. Entonces los traían en un camión de la cárcel modelo, los ponían aquí, encima de este muro, que este muro estaba como 1,5 metros o 1,70 centímetros más alto, y los ponían aquí arriba y desde ahí subían y les fusilaban. Los recogían en un camión
y para aterrorizar a la gente lo que hacían es que los subían otra vez al camión y los llevaban, porque al cementerio se puede ir por aquí recto perfectamente, pues no, para aterrorizar a la gente los llevaban por el centro, por la calle Mayor de Paterna, que en realidad todo el mundo le llama la calle de la sangre, porque iba del camión chorreando toda la sangre de los fallecidos. Y luego llegaban al cementerio, en fosas comunes, los tiraban allí como si fuesen perros, tiraban luego encima una capa de cal viva para que se quemase todo. Y luego así sucesivamente. Y habían fusilamientos en la madrugada y fusilamientos al atardecer. Nosotros no conocimos a nuestro abuelo, evidentemente. En casa había tanto temor que cuando éramos pequeños nos decían, cuando preguntábamos por él, ¿y el abuelo Manuel? Nos decían, es que murió en la guerra, murió en la guerra. Claro, cuando ya nos hicimos más mayorcitos, nos contaron que fue encarcelado. Bueno, porque mi abuelo es que fue concejal del Ayuntamiento de Godella, pero por 23 días solamente, porque ya estalló la guerra y todo. Entonces lo detuvieron, bajaron, se lo llevaron y mi abuela ya nunca más le vio. Mi tío y mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo, vieron exactamente cómo le echaban a la fosa. Fue enterrado en la fosa 114, una fosa común de las muchas que hay aquí en el cementerio de Paterna, aquí arriba, y él está en la última saca, en la saca quinta, arriba del todo. Está enterrado junto con otros 196 cuerpos más, hay 197 en esa fosa. Hay maestros, hay 7 alcaldes, infinidad de concejales, hay una maestra de costura, una mujer, pero la 114, como todas, la gran mayoría son trabajadores, son asalariados, labradores, metalúrgicos, choferes. Nosotros lo que queríamos era sacarlo del lugar donde lo echaron, como un saco de patatas, que es una fosa común aquí arriba en el cementerio, y lo que queremos es que se saquen los restos, que los identifiquen por el ADN, que afortunadamente hoy cabe esa posibilidad, y que nos entreguen esos restos para poder enterrarlos junto con mi abuela. Es la necesidad que nosotros tenemos. Que no esté donde lo dejaron tirado y que esté en un lugar digno, enterrado junto con su familia. Hay que saber dónde puedes llorar a los que perdiste, ¿no? Y de eso hay muchísimos casos. En mi propia familia, nosotros tenemos un familiar que murió en el frente, pero que no sabe dónde está enterrado. Por lo tanto, hay mucha labor por hacer. Y yo creo que ese derecho, poder llorar tu pérdida, proyectar tu dolor, sabiendo muy bien cómo acabó aquella persona a la que echas de menos, realmente es muy importante. Es una ley que en eso toma decisiones muy importantes. Por ejemplo, las exhumaciones a partir de ahora son responsabilidad de las administraciones públicas y, por tanto, con los presupuestos públicos se exhumarán a aquellas personas que todavía yacen en una cuneta o en un lugar común. Pues esperamos simplemente eso, que se haga justicia. Nosotros no queremos venganzas, no queremos nada de esto. Queremos que se les devuelva, que tengan un reconocimiento. De hecho, tenemos un reconocimiento de reparación y reconocimiento personal. Esto para nosotros es un orgullo. Habiendo quedado acreditado que don Juan Manuel Contreras García, de profesión pintor y concejal del Ayuntamiento de Godella, Valencia, padeció persecución y violencia durante la Guerra Civil por razones políticas e ideológicas, toda vez que fue condenado a muerte como autor de un delito de adhesión a la rebelión, por el que fue fusilado en Paterna el 28 de junio de 1940. Que se restituya la memoria, no la dignidad, que se restituya la memoria de gente que no hizo nada malo y que los mataron simplemente por las ideas que tenían. ¡Mire qué guapo mi padre! ¡Y mi madre! Esa tengo yo en mi cabecera. En mi cuarto conmigo siempre. ¡Ay, así es! ¡Que la vea todo el mundo! Que mi padre lo han matado de fuego inocentemente, haciendo mucho bien.
y lo han matado. Una vez terminó la guerra y ganó. ¿Quién ganó? Pues en ese momento ya no iban a por mi padre, iban a por todos. Porque claro, mi padre para ellos era de izquierdas y mi padre único que estuvo haciéndose el bien, en Chelva. Mi madre me iba conmigo a la cárcel a ver a mi padre conmigo. Su marido no está aquí ya. Dice, ¿dónde está mi marido? Dice, su marido está en Paterna, que lo han matado. Está muerto, su marido lo han matado en Paterna. ¿Cómo que lo han matado en Paterna sin saberlo yo? Vaya Paterna, que aquí su marido ya no está en la cárcel. No le avisaron a mi madre, que es poco, que lo mataron. El enterrador de aquí le dijo entonces dónde estaba mi padre, enterrado. Su marido está aquí, enterrado. Pero déjalo estar, que ya vendrán los nuestros. El enterrador. Y nunca más, jamás, mi madre, jamás ya vino por aquí, por Paterna. No puede haber víctimas sin reconocer, no podemos tener compatriotas sin identificar en fosas comunes, no podemos consentir que las familias sigan sufriendo y tenemos que decirle a quienes están en contra de la memoria democrática que lo que hacen es muy cruel, porque reconocen unas víctimas y las politizan y no reconocen otras. Que se sepa la verdad un poco de lo que pasó, porque durante toda la posguerra y durante todo el franquismo, hasta que llegó la democracia, se contó una historia, la historia de los que ganaron la guerra civil, pero por ejemplo en nuestra casa nunca se hablaba de estos temas porque había, sobre todo por parte de mi padre, había verdadero pánico y terror a nombrar el tema. Va a ser muy importante porque va a destapar toda esa luminosidad de un republicanismo que cercenó, que aplastó la dictadura franquista, pero que realmente creo que tanto el socialismo democrático y, lo que es más importante en términos de convivencia democrática, la Constitución española del 78, es una digna heredera. Si no se ha pedido perdón, si no se nos ha considerado víctimas, si no se ha considerado nada de nada, no hemos estado, no sé, 40 o más años con él, con el dictador, pisoteadas y no solamente eso, sino diciendo mentiras. Entonces querían todos vivir y callar. No querían darle por esto y esto y esto y esto, no. Siempre callar, claro, siempre callar. No sé, no vaya, no diga, no vaya a hacer. Cuando nos pidan perdón por lo que hicieron. Mientras no nos pidan perdón, no olvidaremos. Esto que estoy hablando, lo estoy hablando con miedo. Ya tengo una perspectiva. Tengo que llegar hasta verlos salir a mi padre y a mi madre. Tengo que llegar para llevarlos a lo suyo. Olvidar, si no se trata de olvidar o no olvidar, se trata de saber lo que pasó y de tenerlo en la memoria para que no vuelva a pasar. Eso de olvidar, no sé hasta qué punto se tiene que olvidar. Bueno, para mí no. Para mí olvidar no. Porque contra más recordemos lo que pasó y contra más lo solucionemos, sacando las fosas, va a ser mejor. Yo ahora, cuando ya me digan al final, ¿es tu abuela?, cogeré a mi abuela, la enterraré con mi abuelo y a lo mejor yo no soy de ir muy a cementerios, pero mi hermana y mis primas van a ir al cementerio. Sin embargo, aquí no han venido nunca. A ver, a mi abuelo van, a mi abuela no, ahora irán. Pues eso es bueno, eso es bueno. Justicia, que se haga justicia, que saquen a mi padre,
Mi padre inocentemente lo mataron. Ahí está, que lo vea todo el mundo. Que lo vea todo el mundo. Por lo último que quiero yo en este mundo es que a mi padre lo lleven a Chelva, donde está mi madre. Es lo único que quiero. Y en ese momento ya me puedo morir. Yo siempre digo que mientras me quede voz, hablaré de mis muertos, tan quietos, tan callados, tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios, de sus huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras a mí me quede voz, no callarán mis muertos. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.